En el Evangelio de Marcos vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones consecutivas ahí en el Evangelio de Marcos y bueno, hoy nos toca empezar el capítulo 7, ¿sí? Quiero que leamos, vamos a tratar hoy del versículo 1 al 23, pero para comenzar vamos a leer los primeros 5 versículos, ¿sí? Marcos capítulo 7, versículo 1 al 5 dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él, alrededor de Jesús, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Por ahora, hasta acá. Vamos a orar una vez más al Señor. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Somos por naturaleza rebeldes de corazón. Desde el día 1, Señor, nuestros primeros padres se rebelaron ante tu palabra. Y si hay algo que hemos aprendido a hacer, Señor, desde aquel día es a rebelarnos frente a tu palabra. Por eso venimos primeramente arrepentidos por ser duros de corazón, pero también pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que envíes tu Espíritu Santo a este lugar, a ablandar nuestros corazones, a hacernos receptivos a tu palabra. Señor, por favor, queremos adorarte ahora en este momento, escuchándote, escuchando tu voz y rindiéndonos ante tu autoridad, Señor. Señor, por favor, enséñanos cómo podemos ser de verdad limpios a tus ojos. Por favor, te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias. Bueno, si nosotros creemos lo que dice la Biblia, si nos tomamos en serio lo que dice la Biblia, yo creo que hay pasajes de la Biblia que deberían darnos cierto temor, ¿sí? Escuchen el Salmo 15 y creamos lo que dice el Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo?, se preguntaba David. ¿Quién morará en tu santo monte? Escuchen, ¿quién puede estar en la presencia de Dios? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, y no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. Y sigue el Salmo. ¿Bien? Ahora yo les dije, creamos la palabra de Dios, y después de leer este Salmo, yo me hago la pregunta y se la transfiero a ustedes. ¿Calificamos para vivir en la presencia del Señor? ¿Calificamos? ¿Andamos en integridad todos los días? ¿Obramos justicia y hablamos verdad siempre en nuestro corazón? Porque si nosotros creemos lo que dice el Salmo 15, solamente esa clase de persona puede vivir para siempre con Dios. ¿Bien? Voy a cambiar la pregunta. ¿Será que alguna vez llegaremos a ser esa clase de persona? ¿Será que alguna vez calificaremos, ¿sí?, para ser esa clase de persona? Andar en justicia, no tener engaño en el corazón, ¿sí? Aunque nos terminemos perjudicando a nosotros mismos, ¿vamos a decir la verdad siempre? Tremendo, ¿no? Voy a cambiar la pregunta. Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que preguntarnos por qué no podemos ser esa clase de persona.
¿Sí? Yo voy a asumir que si ustedes son como nosotros no somos esa persona. ¿Sí? Es más, para nosotros lo fácil y lo natural es ser lo contrario a eso, ¿o no? Eso es lo que es fácil y lo que es natural. Es ser exactamente lo contrario a la clase de persona con la que Dios puede vivir. ¿Sí? Con la que Dios puede vivir. Y si nosotros pudiésemos justamente detectar el origen de esa contaminación que hay en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra vida, ¿sí? Que nos convierte en esta clase de persona. No andamos en integridad y obramos justicia, al contrario, somos personas bastante falsas y muchas veces somos injustos. No hablamos siempre verdad en nuestro corazón, estamos absolutamente habituados a mentir. ¿Sí o no? ¿Sí? No somos personas que no calumniamos. A veces nuestra lengua muy fácilmente habla mal, con verdad o con mentira, de nuestros prójimos. Y así podríamos seguir, ¿sí? Pero si tan solo pudiésemos detectar el origen de esa contaminación, quizás podríamos hacer algo. Y Marcos escribe la historia del capítulo 7 justamente para responder a esta pregunta. ¿De dónde viene esa maldad que nos contamina y que nos deja fuera de la presencia de Dios, que nos descalifica para habitar en el monte del Señor, ¿sí? Y morar en su templo? ¿De dónde viene esa maldad? ¿Sí? Bueno, Marcos escribió esta historia para responder esta pregunta. ¿Bien? Y es muy interesante porque nosotros en esta historia vamos a ver cómo dos grupos o dos personas diferentes contestan a esta pregunta. ¿Recuerdan cuál es la pregunta? ¿Sí? ¿De dónde viene la maldad que nos contamina y que nos deja fuera de la presencia de Dios? ¿Bien? Y como hemos leído, y para ver la primera respuesta que ofrece un grupo de personas a esta pregunta, nuestra historia comienza con una comitiva de fariseos y escribas que llegan de Jerusalén para reunirse con Jesús. ¿Sí? Así empieza, ¿no es cierto? El versículo 1 dice: los fariseos y algunos de los escribas habían venido de Jerusalén y se reunieron alrededor de él. Y a esta gente hay algo que no le está gustando nada y no se van a callar la boca con Jesús. Ellos le preguntan a Jesús, como dice el versículo 5, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Bien, acá yo me voy a tomar un momentito para que podamos entender qué es lo que le están preguntando los fariseos a Jesús. ¿De qué se trata este cuestionamiento? ¿Sí? Voy a tratar de ser breve, en pocas palabras. La ley del Antiguo Testamento exigía ciertos rituales de pureza física para que las personas puedan estar aptas para presentarse a adorar al Señor. ¿Sí? Como un recordatorio, estos rituales eran un recordatorio, ¿sí? De que, uno no va simplemente y se presenta delante del Dios Santo, ¿no es cierto? Sino que nosotros somos seres pecadores y que nuestra limpieza tiene que ser total para estar en la presencia de Dios. Entonces estos rituales de lavamiento eran como una especie de recordatorio, ¿sí? De recordatorio. Era una limpieza, vamos a llamarla así, era una limpieza ceremonial, ¿bien? Como cuando a usted le invitan a una fiesta, a un casamiento, usted no va sin bañarse, sin arreglarse ni nada, porque usted, yendo bien presentable, está enviando un mensaje que para usted ese evento es importante, ¿no es cierto? Bueno, esta limpieza era ceremonial y se ordenaba a ciertas personas después de tener alguna enfermedad, ¿no es cierto? Incluso a las mujeres después de tener hijos, se les ordenaba que se lavaran de determinada manera y así se presentaran delante del Señor. ¿Bien? Ahora, este grupo, los fariseos y los escribas, habían desarrollado toda una serie de tradiciones y reglamentos alrededor de estos rituales de purificación, que eran mucho más de lo que pedía la ley del Antiguo Testamento, muchísimo más. De hecho, nosotros leemos acá, por ejemplo, que ¿qué le reclaman estos hombres a los discípulos? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Bueno, el Antiguo Testamento no tenía ninguna ley acerca de que la gente se tenía que lavar las manos antes de comer si no iba a ser impuro. Porque ese es el punto, ¿sí? Ahora, niños, se tienen que lavar las manos antes de comer. Acá no estamos hablando de higiene, ¿sí? Estamos hablando de comer de una manera pura delante de Dios, comer de una manera que no sea pecado,
Todos estos hombres decían que la gente se tenía que lavar y de hecho el ritual estaba muy estipulado, ¿sí? Si nosotros leyéramos había que poner las manos de determinada manera, lavárselas una vez, otra vez, así 7 veces, y lo mismo las cosas para comer, etc. Los rituales estaban como muy detalladamente descritos, de tal manera que solamente la gente que los cumplía, que se lavaba las manos de esa manera, estaba comiendo de una manera pura que agradaba a Dios. Y si no lo hacía, ¿qué dice acá? Estaban comiendo con manos inmundas. ¿Ven? Es acerca de esto que los fariseos van a cuestionar a Jesús. ¿Sí? Estos hombres habían edificado toda una serie de reglas sobre una convicción. Y acá está lo importante. ¿Recuerdan cuál era la pregunta que está queriendo contestar Marcos? ¿De dónde viene, ¿no es cierto?, la contaminación que nos deja afuera de la presencia de Dios? Bueno, estos hombres habían hecho toda esta serie de reglas porque ellos estaban convencidos de algo, de que lo que contamina al hombre está fuera del hombre. Está fuera. Entonces, si comer una comida sin lavarme las manos me contamina, ¿cómo lo resuelvo? Lavándome las manos. Sencillo, ¿no? Ellos habían edificado, y no solo sobre esto, sobre un montón de aspectos de la vida. Ellos habían edificado todo un edificio de tradiciones que estaban por encima de las leyes de Dios. Por encima de las leyes de Dios. Porque esa era justamente la manera en la que ellos se aseguraban que iban a ser limpios delante de Dios. Claro, si ellos creían que la manera que tenían ellos de ser limpios delante de Dios era protegiéndose de lo que viene de afuera, mientras más murallas levante, más protegido voy a estar, ¿sí o no? Ese era el razonamiento. Porque ellos, ¿qué pensaban? Si nosotros vamos y le preguntamos, señor fariseo, ¿de dónde viene la contaminación que me deja a mí fuera de la presencia de Dios? ¿Qué me va a responder? Viene de afuera. Así que poné todas las murallas que pueda, poné todas las reglas, no hay regla que sobre. Poné todas las reglas que puedas poner. Está la ley de Dios, pero vamos a poner más, vamos a poner más, vamos a poner más. Porque mientras más escudos tengamos, la contaminación no va a poder entrar. Esa era la convicción que ellos tenían. ¿Bien? Entonces, si Dios pide lavar el cuerpo en determinada circunstancia, lavémoslo siempre. Así nos aseguramos, ¿sí o no? Así nos aseguramos. Entonces, esa es la manera. Entonces, la primera respuesta que dan los fariseos a esta pregunta, ¿de dónde viene la contaminación que nos deja fuera de la presencia de Dios? Viene de afuera. O como diríamos hoy en el lenguaje cotidiano, evangélico, viene del mundo. ¿Sí? Viene del mundo, viene de afuera. De ahí viene la contaminación. Y si le volvemos a preguntar, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer, señor fariseo, para evitar que esa contaminación entre? ¿Cómo me puedo guardar? Porque yo quiero ser limpio para vivir en la presencia de Dios. El fariseo me respondería, tenés que hacer todo lo posible para que no entre nada malo en tu vida. ¿Sí? Y ellos nos van a ofrecer sus ayudas, sus 613 mandamientos, ¿sí? Sus infinita cantidad de regulaciones, porque ellos van a decir que si querés que Dios te reciba, tenés que hacer todo tu esfuerzo para que la contaminación no venga a tu vida. ¿Bien? Esa es la respuesta que están dando los fariseos. En otras palabras, el fariseo les va a decir, hagan que su aceptación de Dios dependa de ustedes. Dependa de lo que ustedes hacen, dependan de su protección, dependa de las barreras que ustedes pongan y de su capacidad para cumplir con cada una de esas reglas. Bien, es justamente a eso, queridos hermanos, a lo que nosotros solemos llamar legalismo. Bien, legalismo. El legalismo es esa manera de pensar y de vivir que hace que nuestra aceptación delante de Dios dependa de las cosas que hacemos y de las cosas que nos abstenemos. Eso es el legalismo, ¿sí? Siempre que pensamos en los fariseos, solemos pensar, ¿no es cierto?, en el legalismo, pero dejemos un momento de mirar a los fariseos y miremos a nosotros. Y yo traje algo hoy en día, yo traje hoy un test rápido de legalismo en sangre. ¿Quieren hacerlo conmigo? Un test de legalismo. Vamos a hacerlo. No es complicado, no es sencillo, es muy simple y yo les voy a hacer una pregunta. Y quiero que ustedes se la puedan responder para ustedes mismos.
Y ahí vamos a hacernos un test de legalismo, a ver qué tan legalistas somos, ¿sí? Y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para que Dios los acepte? Esa es la pregunta. ¿La tienen? ¿Tienen su respuesta acá adentro? ¿Vamos a hacer el test? Acá está el test. Si su respuesta empieza, yo estoy haciendo esto o aquello, o yo he dejado de hacer esto o aquello, o yo estoy intentando hacer esto o aquello, entonces usted tiene legalismo en sangre, legalismo en alma. Yo estoy haciendo, si yo empiezo con yo estoy haciendo esto o aquello, usted está dependiendo de lo que usted está haciendo. Usted vive dependiendo de lo que hace o de lo que deja de hacer para que Dios lo acepte. ¿Sí? ¿Tiene su respuesta ahí? Porque ese es el punto. Si usted respondió en su corazón, en su mente, pensando en lo que usted está haciendo para que Dios lo acepte, entonces usted es tan fariseo como esta gente. Usted es tan fariseo como esta gente, porque está dependiendo de lo que usted está haciendo o de lo que usted está dejando de hacer para que Dios lo acepte. ¿Bien? Y tal como los fariseos, que se habían hecho un montón de reglas externas para protegerse de la contaminación que entraba de afuera hacia ellos, muy probablemente usted está haciendo lo mismo. Muy probablemente usted está haciendo lo mismo. Pero Jesús tiene una objeción para los fariseos. ¿Bien? Jesús tiene una objeción y es lo que empieza a contarnos Marcos a partir del versículo 6. Porque Jesús no evitó el conflicto en este momento, ¿sí? Fíjense en el versículo 6, les dice Jesús a los fariseos: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a las tradiciones de los hombres. Esa es la acusación, o esa es la objeción que Jesús le está haciendo a los fariseos, ¿sí? Fíjense, ya que los fariseos estaban convencidos de que la contaminación venía de afuera hacia adentro, ellos se horrorizaron cuando vieron que Jesús no le enseñaba a sus discípulos a lavarse las manos. Jesús, tus discípulos se van a contaminar. Jesús, tus discípulos no tienen cuidado del pecado. Y por eso lo cuestionaron, ¿sí? Y Jesús le hace esta acusación. Ustedes, dejando el mandamiento de Dios, son hipócritas porque dejando el mandamiento de Dios se están aferrando a la tradición de los hombres. Y esta acusación es muy seria por dos razones. Primero, porque Jesús está diciendo que elevar las tradiciones de los hombres a la altura de la palabra de Dios es hipocresía. Le dice eso Jesús, ¿no? Hipócritas. Eran hipócritas porque toda su apariencia de limpieza y de pureza que ellos tenían estaba construida alrededor de reglas que Dios nunca les había pedido. Dios nunca les había pedido que ellos se lavaran las manos antes de comer si no era pecado. Nunca les había pedido. Y ellos habían edificado esa regla y muchas otras, como vamos a ver ahora, y alrededor de que la gente los veía cumplir con todas esas reglas, ¡wow! ¡Qué santos, qué puros! Ellos habían edificado toda una imagen. Y en base a esa imagen, ellos eran reconocidos por la gente y a ellos les encantaba ser reconocidos por la gente. Les encantaba. Y por eso Jesús les dice que eran unos hipócritas. Bien. Pero también, en segundo lugar, Jesús les está diciendo también que elevar la tradición de los hombres a la altura de la palabra de Dios no solo es hipocresía, sino también es idolatría. ¿Por qué idolatría? Bueno, ven que acá Jesús les dice que Isaías había profetizado de ellos. ¿Ven? Bien profetizó Isaías de ustedes. Este pueblo con los labios me honra, pero con su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Este pasaje, esta cita que Jesús hace del libro del profeta Isaías, está en Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29 forma parte de una sección del libro de Isaías en donde lo que Dios hace es acusar a su pueblo de ser idólatras. Y de que no tenía ningún problema de tener sus ídolos, su Baal, su Acera, todos sus ídolos, y después ir y adorar a Dios en el templo como si nada hubiese pasado. Entonces Isaías, o Dios por medio de Isaías, le dice esto:
Este pueblo me honra en vano. Me honra en vano. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús toma ese pasaje de Isaías y se los dice a ellos. Y ellos conocían muy bien el libro de Isaías. Cuando Jesús les citó este pasaje, ellos enseguida entendieron que Jesús les estaba diciendo que eran unos idólatras. ¿Por qué idólatras? Bueno, porque estaban elevando sus reglas a la altura de la palabra de Dios. Sus reglas tenían la misma autoridad, el mismo poder, el mismo peso sobre las conciencias que la palabra de Dios, y eso es idolatría. Eso es idolatría. Bien, entonces es muy seria la acusación. Cuando Jesús le dice, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres, le está diciendo, ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos idólatras. Bien, y así es como Jesús llega al centro y al corazón de este asunto. ¿Cuál es? Que todas estas reglas y todas estas tradiciones no habían logrado mantener limpia a toda esta gente. No la habían logrado mantener limpia. Ellos creían que poniendo todas estas regulaciones, ellos se protegían de la impureza y del pecado, pero no habían podido. ¿Por qué? Porque ellos seguían siendo hipócritas e idólatras. ¿Lo ven? O sea, la impureza de alguna manera estaba ahí adentro. Estaba ahí adentro. Ellos se sentían muy seguros dentro de las murallas de sus tradiciones, pensando que toda la impureza había quedado afuera, todo lo malo había quedado afuera, que nunca iban a ser contaminados. Estamos seguros, estamos en una fortaleza, pero hay algo que ellos no estaban teniendo en cuenta, y es que el traidor estaba dentro de las murallas. El traidor estaba dentro. La hipocresía, la idolatría, el orgullo y toda la multitud de pecados que estaban contaminando su corazón estaban adentro. No se habían podido proteger. No habían podido dejar afuera la impureza. Y Jesús los desenmascara. Jesús los desenmascara poniendo un ejemplo. Yo quiero que leamos el ejemplo que pone Jesús, porque es terrible este ejemplo. Dice el versículo 9, también les decía a los fariseos, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Básicamente, ¿qué les dice? Ustedes pusieron sus tradiciones, pero encontraron la manera astuta de esquivarla. Y les va a dar un ejemplo. Este ejemplo es tristísimo, hermanos. Es tristísimo. Escuchen este ejemplo. Porque Moisés dijo, y ahí va a citar la palabra de Dios, la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Está citando la palabra de Dios, ¿sí? Esto es importante, no la tradición de ellos, sino que ahora sí estaba Jesús citando la palabra de Dios. Pero ustedes dicen, y ahora va a poner la tradición, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no lo dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre. Expliquemos este ejemplo. Hay una palabrita rara acá que es la palabra corbán. Corbán es el nombre que tenía una tradición que tenían ellos. ¿En qué consistía esta tradición? Supongamos que yo, no sé, agarro y digo, tengo una casa, bueno, esta casa yo se la voy a ofrendar a Dios, la voy a dedicar para Dios. Eso es corbán, agarrar una posesión mía y dedicársela por completo a Dios. ¿Bien? Entonces, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Ustedes tienen un mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre. Parte de honrar a papá y a mamá era cuidar de ellos en su vejez. ¿Sí? Entonces, papá y mamá, por alguna razón, caen en pobreza o no tienen para pasar el año con su comida, con su alimento, y vienen a buscarme y yo les digo, uy, pa, yo te ayudaría de todo corazón. Pero lo único que me queda a mí en mi almacén, yo ya se lo ofrendé a Dios. Yo ya se lo ofrendé a Dios, no te lo puedo dar. Eso es lo que estaba pasando acá. Pero saben que hay una trampa acá. Esta tradición del corbán, ¿sí?, incluía esta pequeña, llamémoslo, esta pequeña letra chica. Y es que si yo ofrecía algo a Dios, yo lo podía usar mientras vivía.
y dar la instrucción para que cuando yo muera, ahí vayan y se lo lleven al templo a los sacerdotes. Y quedaba para Dios. ¿Ven la trampa? ¿Ven lo terrible que estaba pasando? Ellos le estaban enseñando a la gente que ellos podían negarle la ayuda a sus padres que ellos necesitaban, diciendo, no, yo esto se lo di a Dios, pero después eso seguir usándolo toda su vida. Lo usaban. Papá, yo te daría este terreno, esta casa que tengo acá para que vos vivas los últimos años, pero no puedo dártelo. Se lo ofrendé a Dios. Pero después yo la uso. Este hombre, este fariseo la usaba para sus cosas, para su negocio, no sé, para cualquier cosa. Y cuando se moría, dejaba la instrucción a sus hijos, esto lo venden y va para la ofrenda al templo. Qué hipócritas, ¿o no? Qué hipócritas. Qué desleales. Pero eso le enseñaban ellos a la gente. Ustedes, y acá cobra sentido, ¿no? Ustedes astutamente, dice Jesús, astutamente le buscan la vuelta para violar el mandamiento de Dios. ¿Cuál era el mandamiento acá? Honra a tu padre y a tu madre, eso es mandamiento. Ustedes astutamente le buscan la vuelta para violar el mandamiento, pero guardan su tradición. Hipócritas. Hipócritas. Qué espiritual que sonaba. No, esto yo se lo dediqué al Señor. El fariseo iba por la calle y le decían, pero qué linda casa que tenés ahí. No, pero ya no es mía, esa yo ya se la dediqué al Señor. Que sonaban como muy espirituales, ¿no? Pero eran unos hipócritas. Eran unos hipócritas. Y Jesús los estaba desenmascarando. Jesús los acusó de invalidar, dice la palabra. Dice invalidar. Ustedes invalidan. Ustedes dejan el mandamiento. Ustedes desobedecen el mandamiento. Ustedes violan el mandamiento de Dios. Esas son las palabras que Jesús usa. Versículo 8, ustedes dejan el mandamiento. Versículo 9, ustedes violan el mandamiento. Versículo 13, ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. Por sus tradiciones. ¿Sí? Pero ahora dejemos por un momento de caerles a los fariseos. Y quiero que nos preguntemos, ¿cuántas parecidas tenemos nosotros? ¿Cuántas de esas tenemos nosotros, no? ¿Cuántas de esas en donde hacemos maniobras astutas para hacerle una gambeta a nuestra conciencia, ¿sí? Y como decimos, y quedarnos con el pan y con la torta. Quedarnos tranquilos de que hemos cumplido con cierta regla de nuestra conciencia, pero también haber satisfecho nuestros deseos pecaminosos. Nuestros deseos pecaminosos. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho que ciertas cosas no son malas? Que ciertos lugares que frecuentamos no son malos, que ciertos hábitos no tienen nada de malo, que ciertas compañías no nos hacen nada de malo, pero hacemos uso de todas ellas, sabiendo que contaminan, sabiendo que despiertan en nosotros cierta suciedad que hay ahí adentro. Y hacia ahí es donde vamos. Así es donde vamos. Así que Jesús está demostrando que los fariseos estaban equivocados. Eso es lo que está demostrando Jesús. ¿Qué decían los fariseos? Recordemos, ¿cuál es la pregunta que Marcos quiere contestar? ¿De dónde viene la contaminación que nos deja fuera de la presencia de Dios? Los fariseos decían, vienen de afuera. Así que pongamos murallas, hagamos la mayor cantidad de reglas posibles. Y Jesús acá está demostrando que los fariseos están equivocados. No importa la cantidad de murallas de protección que pongamos para que la contaminación no entre. El traidor está adentro. El traidor está adentro. La maldad que nos contamina y que nos aleja de Dios no se resuelve poniendo reglas externas. Bien, al contrario, esa cantidad infinita de reglas lo que hacen es revelar cuán astutos somos nosotros para saltárnosla. ¿Sí o no? Eso es lo que revelan. Revelan que el traidor está dentro. Entonces, está bien Jesús. Si los fariseos están equivocados, si la contaminación no viene de afuera, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Cómo se combate? ¿Cómo podemos ser definitivamente limpios? Y ahora vamos a escuchar la respuesta que da Jesús a esta pregunta. Jesús se encargó de demostrar que los fariseos estaban equivocados. Así que vamos a ver cómo Jesús responde a nuestra pregunta. ¿De dónde viene la contaminación que nos deja fuera de la presencia de Dios? Versículo 14. Llamando Jesús de nuevo a la multitud les decía, escuchen todo lo que les digo.
y entiendan. Ahora Jesús va a hablar. Él dice, escúchenme. Escuchen todo lo que estoy a punto de decirles y entiendan. Dejen todo lo que están haciendo. Paren por un momento y préstenme atención. Eso está diciendo Jesús. ¿Sí? Vamos a darle nuestra atención a Jesús ahora. Vamos a dejar lo que estamos haciendo en nuestra mente y vamos a escuchar lo que Él tiene para decirlo. Versículo 15. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Esa es la respuesta de Jesús. No hay nada de lo que viene de afuera del hombre que pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. En otras palabras, toda la contaminación que nosotros recibimos no viene de afuera. No viene de afuera. No viene de nuestro lado, no viene del otro lado, no viene de adelante, no viene de arriba, no viene de atrás. Está dentro. Está dentro. Así que después de todo, lavarse las manos para comer es algo bueno, es higiénico. Lavémonos las manos antes de comer, ¿sí? Pero si no lo hacemos, lo máximo que nos va a suceder, no sé, nos dará alguna infección. Eso es lo máximo que nos va a suceder. Las manos y la comida sin lavar no tienen poder para contaminar nuestros corazones. Ellos ya están demasiado contaminados. Ellos ya están muy contaminados, no van a hacer nada. Las comidas que se prohibían, ojo, en el Antiguo Testamento se prohibían ciertas comidas, Vieron que, por ejemplo, quizá algunos de ustedes saben, hay comidas que los judíos aún hoy en día ya no comen. Ellos no comen cerdo, no comen algunos pescados. ¿Bien? ¿Por qué no la comen? Porque en la ley del Antiguo Testamento se estipulaba que esas comidas no se podían comer, ¿sí? Pero esas comidas, dice Jesús, ya no tienen el poder de contaminarnos, ni a los judíos ni a nadie. La suciedad de nuestras manos no tiene el poder de contaminar el corazón. ¿Por qué? Porque Jesús dice que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Y en el versículo 19 dice que no pueden contaminarnos porque esas cosas no entran en el corazón. No llegan a entrar al corazón. Entran en el estómago y los eliminamos. Eso dice Jesús, ¿sí? Para que algo nos contamine, tiene que entrar a lo profundo de nuestro ser, a nuestro corazón. Eso es lo que tiene que hacer para contaminarnos, ¿sí? Por eso no tienen poder para contaminarnos. Ni las manos sin lavar, ni la comida sin lavar, ni ninguna comida ya prohibida en el Antiguo Testamento. De paso, hermanos, nota, acá Jesús dice que cuando Él dijo eso, Él declaró limpios todos los alimentos. Ya no corren más las regulaciones del Antiguo Testamento para lo que se podía comer y no comer, ¿sí? Digo porque aún hoy en día hay personas que leen las leyes del Antiguo Testamento e intentan imponer sobre el pueblo de Dios, no coman esto, vístanse de determinada manera, hagan estos rituales. Todo eso ya está. Tenían un objetivo y se cumplió el objetivo. ¿Bien? Ya no tiene sentido observar esas cosas. ¿Bien? ¿Por qué no pueden entonces contaminarnos esas cosas? Porque no llegan a entrar al corazón. ¿Bien? Para que algo nos contamine, tiene que entrar al corazón, tiene que entrar a nuestro ser. Tiene que inyectar la maldad en el centro de control de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y ustedes saben la verdad. Hay un sentido en el que no hace falta que Jesús nos lo diga. Ustedes lo saben. No nos gusta reconocerlo. Pero Jesús nos ama demasiado y Él nos va a decir la verdad, aunque nos duela, ¿sí? Él no nos palmea la espalda para hacernos sentir bien. Él sabe que el cáncer no se cura con ibuprofeno. La verdad pura y dura es esta, versículo 20. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres, de adentro de nuestros corazones, salen los malos pensamientos. Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las envidias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Es una lista horrible. Y Jesús dice que todo eso
está acá. Y ustedes saben que es cierto. Ustedes saben que es verdad. Ustedes saben que nadie tiene que enseñarles a ustedes a ser orgullosos. Todos acá tenemos un doctorado en orgullo. Ninguno tiene que venir a ustedes y enseñarles a tener deseos inmorales. Brotan como de una vertiente de nuestro corazón, ¿sí? El legalismo profundo de los fariseos los había llevado a vivir como si todas esas cosas estuvieran afuera y a ponerse reglas para que esas cosas no entren. Pero esas cosas estaban en el corazón de ellos como están en nuestros corazones, acá y ahora. Están. No miremos por otro lado. No neguemos lo que es evidente. Podemos ponernos la mejor cara de cristiano evangélico para venir a sentarnos a estas sillas cada domingo, pero sabemos que nuestro corazón es este. Jesús dice que ese es nuestro corazón. Y ustedes lo saben. Y yo lo sé. Y yo lo sé. ¿Sí? Esas reglas que los fariseos ponían no trataban con el verdadero problema de la contaminación interior que cargaban en sus corazones y que nosotros cargamos en nuestro corazón. Los malos pensamientos que tenemos, nadie nos los implanta a nosotros. No viene nadie a implantarnos. Son nuestros, son bien nuestros. Son bien nuestros los malos pensamientos que tenemos. La razón por la que nosotros cedemos a la inmoralidad sexual, como dice Jesús, no es principalmente por culpa del mundo. La triste verdad, que no queremos reconocer y que queremos mirar a otro lado, es que cedemos a la inmoralidad sexual porque en nuestro corazón hay inmoralidad sexual. Eso dice Jesús acá. De adentro del corazón del hombre salen las fornicaciones, salen los adulterios, sale la sensualidad. La inmoralidad que hace que hombres, mujeres, niños, adolescentes sean adictos a la pornografía. No está afuera, no está en el internet. Esa moralidad está en el corazón. No, pero sí están, y yo me tengo que cuidar de esas cosas. Pero ¿saben por qué nos afectan esas cosas? Nos afectan porque conectan con algo que hay dentro mío. Por eso me afectan. ¿Sí? Usted pone delante mío un guiso de mondongo y a mí, nada, no me gusta el guiso de mondongo. No me gusta. No conecta con un deseo mío. Pero ahora quizá, no sé, hacemos un asado y me va a encantar y lo voy a disfrutar mucho. Porque conecta con lo que a mí me gusta. El pecado conecta con lo que hay dentro nuestro. Si no nos gustara el pecado podría bailar alrededor nuestro y ni fu ni fa. La razón por la que el pecado que hay afuera nos contamina no es por culpa del pecado, es por culpa nuestra. Es porque nuestro corazón conecta con esas cosas. Como polo positivo y polo negativo, nos buscamos mutuamente, nos buscamos, nos atraemos. Entonces la tentación está merodeando por ahí y esa tentación conecta con algo que hay acá. ¿Lo ven? Entonces sí, ¿tenemos que guardarnos de las influencias externas? Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque son ellas las que contaminan? No, porque yo soy un peligro para mí mismo. Por eso me tengo que guardar. Yo soy un peligro. Todo lo que anda pululando por ahí conecta con la maldad de mi corazón. ¿Bien? Es esa misma inmoralidad la que lleva a las personas a sexualizar al sexo opuesto, la que lleva a los chicos, hermanos, chicos. Ustedes saben, yo soy profe, yo tengo contacto con adolescentes, los veo ahí en el aula, cómo se coquetean, cómo tienen actitudes para atraerse los unos a los otros. ¿Sí? Es tremendo, es tremendo. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué desde tan chicos aprendemos a hacer esas cosas? Porque está ahí. Está ahí. Y ustedes saben que está ahí. Ustedes saben que está ahí. Los grandes, supuestamente ya hemos superado eso, ¿no? ¿Qué superamos? ¿Qué superamos? No superamos nada. No superamos nada. Tenemos que seguir cuidando nuestros corazones porque la maldad sigue estando ahí. Y Jesús dice: olvídense de pensar que los problemas están afuera, olvídense de pensar que esos problemas son problemas que tiene el mundo. El chusmerío está afuera. ¿Qué va a estar afuera el chusmerío? Dice Jesús acá que de nuestro corazón salen las calumnias y sale el orgullo.
No, nos encanta derribar el buen nombre de otra persona. Somos tan orgullosos que cuando derribamos el buen nombre de otra persona, nosotros nos sentimos mejores que ellos. ¿Cierto? Edificamos nuestra reputación, como dice el pastor Sugel Michelén, edificamos nuestra reputación sobre las ruinas de la reputación de los demás. Somos chismosos, somos orgullosos, somos envidiosos. Y todo eso no lo aprendimos de afuera. Ustedes saben, nadie nos enseñó a hacer esto. Nadie nos enseñó. Nos hemos convertido en expertos. Como dice la Escritura en otro lugar, nos hemos convertido en inventores de males. Astutamente, como dice acá el Señor Jesús, astutamente le damos una vuelta a nuestra conciencia para decir, pero ¿qué tiene de malo hacer esto cuando lo que estamos haciendo lo hacemos para poder satisfacer un mal deseo de nuestro corazón? Astutamente lo hacemos. Somos unos maestros, ¿sí? Somos los Messi del pecado, eso es lo que somos. Y hasta que nosotros no creamos a Jesús cuando nos dice que es de nuestro corazón, es de adentro nuestro, de donde salen todas esas cosas, no vamos a poder encontrar la verdadera respuesta a la pregunta que nos hace Marcos al principio. ¿De dónde viene la contaminación que nos aleja de Dios? ¿De dónde viene? Viene de adentro. De nuestro corazón, dice Jesús, de nuestro corazón. Somos una fuente de agua contaminada que brota de adentro hacia afuera y que se extiende por todo nuestro ser. Y somos nosotros los que terminamos contaminando a lo que hay a nuestro alrededor. Bien, insisto, ¿significa esto que lo que hay afuera no nos afecta ni nos contamina? No significa eso. Las cosas de afuera nos afectan, pero la razón por la que nos afectan es porque conectan con nuestro pecado. Esa es la razón. Si no conectaran con nuestro pecado, ni fu ni fa lo que hay afuera. ¿Sí? Así que ahora podemos preguntarle a Jesús, Maestro, entonces, ¿de dónde viene la contaminación que me aleja de Dios y me lleva a la condenación eterna? ¿Y qué nos va a decir Jesús? Viene adentro tuyo. Esa es la respuesta de Jesús. Viene adentro tuyo, de tu propio corazón. Usted es la fuente de contaminación para su propia alma. ¿Bien? Pero Jesús, mis hermanos, Jesús no es solo un maestro. Jesús es un salvador. Y yo quiero que consideremos como último punto cuál es el remedio que da Jesús al problema de nuestro corazón. Bien. Porque si yo le creo a Jesús, cuando Él me dice que el problema está en mí, la pregunta inmediata es, bueno, entonces, ¿cómo lo resuelvo? ¿Ustedes se han dado cuenta que nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos? No podemos cambiarnos. Podemos cambiar ciertas conductas externas, pero lo que amamos, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos enamora, no lo podemos cambiar. Son cosas que están ahí. El pecado con el que luchamos no lo podemos cambiar. Están en nuestro ser. Como dice acá, yo esto no lo puedo cambiar. Estas cosas son las que salen de mi corazón. ¿Y cómo hago? Porque ese soy yo. Es mi identidad. Yo no puedo cambiar mi identidad. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo puedo ser libre de la contaminación que brota de mí? ¿Cómo puedo ser, en otras palabras, cómo puedo ser libre de mí mismo? ¿Se dan cuenta, no? Que ese es el punto. Si yo quiero librarme de la contaminación y quiero librarme de la fuente de mi contaminación, y Jesús me dice que la fuente de mi contaminación soy yo me estoy preguntando cómo hago para ser libre de mí mismo. Y para responder a esta pregunta, yo quiero que volvamos a leer el versículo 18 y el versículo 19. Los discípulos le preguntaron a Jesús qué significaba toda esta enseñanza. Y Jesús les dice a los discípulos, ¿también ustedes son tan faltos de entendimiento? ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina? Y acá está la clave. Jesús declaró así limpios
todos los alimentos. Esta enseñanza se trata de la contaminación de nuestro corazón, pero se trata también acerca de quién es el único que puede limpiar nuestros corazones. Yo les mencioné hace un momento que Dios le había dado a Israel leyes sobre ciertos alimentos que ellos debían evitar para mantenerse limpios, ¿sí? Les mencioné, por ejemplo, que por eso los judíos no comen cerdo, ¿sí? No comen algunos peces, etc. Ahora, ¿por qué? ¿Porque es pecado en sí mismo comer? No, ese no era el punto. Cuando Dios le dio esas leyes a Israel, Él les quería recordar que abstenerse de esos alimentos, ¿sí? Abstenerse de esos alimentos era evitar todo lo que Dios prohibía para ellos. Era una forma de decir, Dios gobierna sobre nuestras vidas e incluso sobre lo que nosotros comemos, ¿sí? Y cuando el judío observaba esas leyes, estaba reconociendo que Dios gobernaba sobre su vida. ¿Bien? Pero Jesús ahora llegó, y todo eso se terminó. Eso es lo que dice acá. Jesús declaró limpios todos los alimentos. El recordatorio externo de la necesidad que tenía Israel de que debía ser limpio, digo recordatorio externo porque era algo, abstenerse de comer, era un recordatorio, ¿cierto? Ese recordatorio ya no tenía sentido. ¿Por qué? Porque había llegado aquel que venía a limpiar definitivamente a los hombres y ya no solamente sus acciones externas, sino a limpiar el corazón. Por eso Jesús tiene autoridad para declarar limpios los alimentos, por eso Jesús tiene autoridad, como hemos visto antes, para decir el día sábado ya no corre más. ¿Por qué? Porque todas esas cosas eran recordatorios de que un día iba a venir alguien a poner punto final a eso y a resolver definitivamente todos los problemas que esas cosas generaban. ¿Sí? Ese es el punto. Es como cuando nosotros nos invitan a una fiesta. ¿Sí? Nos invitan a una fiesta. Y nos invitan a una fiesta y nos dan la invitación primero, ¿cierto? Y nosotros por ahí, qué sé yo, la pegamos en la heladera. Cada vez que vemos la invitación es un recordatorio que de acá, no sé, a 2 meses tenemos tal fiesta. Se casa alguien importante para nosotros, un 15, un 18, lo que sea. Esa invitación ahí es el recordatorio. ¿Bien? El recordatorio. Ahí está la fiesta, ahí vamos a tener la fiesta. Y nos preparamos y vemos la invitación y decimos, uy, tenemos que ir y comprar tal, tenemos que ir y comprar los regalos, tenemos que ir y ver cómo nos vamos a vestir. Está ahí el recordatorio constante, permanente. Llega el día de la fiesta, ¿cierto? Y no sé, los novios después de la fiesta nos regalan la foto que nos sacamos con ellos ahí en la mesa. Entonces nosotros, termina el día de la fiesta y cambiamos la foto, cambiamos la invitación por esa foto. La invitación ya cumplió su objetivo, que era recordarnos que había un evento. Ahora, ¿qué llegó? Llegó la realidad, llegó el evento. Ya disfrutamos, estuvimos con los novios, nos alegramos y ponemos la foto ahí, la foto que estuvimos con ellos. ¿Sí? Ya no tiene sentido esperar la invitación, porque la invitación cumplió su objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Recordarnos que teníamos que pasar una noche de alegría celebrando con los novios. La foto que tenemos ahora nos recuerda que hemos llegado. Ya disfrutamos, estuvimos con ellos y nos alegramos con ellos. Todas estas leyes, como las de la comida, como la de los lavamientos, tenían ese objetivo, eran la invitación. Está viniendo alguien que va a limpiarnos definitivamente. Está viniendo alguien que va a resolver el problema de la pureza ya no externa, sino la pureza interior. Un día va a venir un Salvador. Era eso. Cada una de esas leyes, ¿sí?, que había en esos libros que son tan difíciles de leer, ¿no? Éxodo, Levítico, cuesta a veces, ¿no? Bueno, están ahí. Esas leyes están ahí. Y eran el recordatorio, eran la invitación pegada en el imán de la heladera. Está viniendo un Salvador. Está viniendo el que nos va a limpiar. Está viniendo el que va a purificar nuestros corazones. Un día va a llegar, espérenlo, crean que va a llegar. Y llegó. Y llegó y vino Jesús, y cuando Él declaró limpios todos los alimentos, está diciendo, acá estoy yo. Yo vine a limpiarlos. Ya no a limpiar solamente las cosas de afuera, ya no van a hacer falta los recordatorios, porque yo vine a limpiarlos a ustedes de este corazón malo, que brota maldad permanentemente. Ustedes necesitan a alguien que cambie su corazón.
y yo vine. Eso es lo que está diciendo Jesús. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús afirmó que ahora que Él llegó, todos los recordatorios, todas las ceremonias y mucho más aún las tradiciones ya no tienen sentido. Él vino a resolver el centro del problema, el corazón del problema, que era la impureza que brota de nuestros propios corazones. Entonces Jesús ya de entrada invalidó las tradiciones de los fariseos, que no eran la palabra de Dios, y al mismo tiempo cumplió con el objetivo de todas esas leyes que había en el Antiguo Testamento. Así que, insisto, ¿sí? No crean esas enseñanzas que quieren hacernos vivir a nosotros como en el tiempo del Antiguo Testamento. No crean esas cosas. Hacer eso es negar la bendición que tenemos de que Jesús ya vino. Ya no esperamos nada. El Salvador ya vino. El Salvador ya vino. ¿Sí? El objetivo estaba cumplido. Había llegado aquel que traía la limpieza definitiva. Entonces, ¿de dónde viene la impureza que me deja a mí fuera de la presencia de Dios y me lleva a la condenación eterna de mi corazón? ¿Y quién va a limpiar mi corazón? ¿Quién me va a cambiar el corazón? Jesús. Jesús vino para eso. ¿Sí? Jesús trajo la limpieza que nosotros no podemos producir por nosotros mismos en nuestros corazones. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Marcos se encamina, el resto del libro de Marcos se encamina a mostrarnos cómo lo hizo. Jesús le va a decir a sus discípulos en Marcos capítulo 10, yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Jesús va a limpiar nuestros corazones poniendo su vida para rescatarnos. Jesús le va a decir a sus discípulos, es necesario que yo muera, que yo sea negado por toda esta gente, que sea crucificado, pero que resucite al tercer día. Así es como Jesús limpia nuestros corazones. Así es como este problema se resuelve. No externamente, sino de adentro. Había una vieja promesa en el Antiguo Testamento. Una vieja promesa. En donde Dios le decía a la nación de Israel, va a venir un día en donde yo voy a quitar el corazón de piedra que ustedes tienen y voy a poner en su lugar un corazón de carne, para que me amen, para que guarden mis mandamientos, para que no se aparten más de mí. ¿Y cuándo cumplió Dios esa promesa? Cuando envió a Jesús. Cuando envió a Jesús, Él cumplió esa promesa. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, pagó el precio que debía pagarse para que los pecadores como ustedes y como yo recibamos ese trasplante de corazón. Para que nos sea quitado este corazón de donde salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, etc. Para que sea quitado y para que en su lugar venga un corazón de carne que ama a Dios, que guarda sus mandamientos y que no se quiere apartar de Él. Lo que nosotros necesitamos no es una reforma de una conducta. Necesitamos un trasplante de corazón. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ustedes saben, 1.000.000 de vidas podemos pasarnos intentando cambiarnos a nosotros mismos y no vamos a poder. 1.000.000 de vidas. Y no vamos a poder, no nos alcanza. Pero Jesús, poniendo su vida, muriendo por pecadores como ustedes y como yo, que tenemos corazones contaminados, hizo por nosotros, por su muerte, lo que nosotros no podemos hacer en 1.000.000 de vidas. Hizo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, ¿usted quiere ser verdaderamente limpio de la contaminación de su corazón? Venga a Jesús en arrepentimiento y fe. Él es el único que puede transformarle el corazón. Venga a Jesús, arrepentido de sus pecados y confiando en Él. Confía en Él. Ponga su esperanza en Él. ¿Sí? Acepte la verdad acerca de su corazón y mire a Jesús como el único que le puede cambiar el corazón, que le puede perdonar por lo que usted ha hecho y cambiarle el corazón para siempre. ¿Sí? ¿Usted quiere ser libre de la lucha contra el legalismo y de la esclavitud de querer reformarse usted mismo? Ahí hicimos un test de legalismo hace un momento, ¿no? Aquellos que
que hemos pasado mucho tiempo intentando reformar nuestras conductas externas, sabemos lo frustrante que es. Sabemos lo triste que es ir contra la pared un montón de veces. Decir, Señor, yo no quiero hacer esto más, y volver. Señor, yo no quiero hacer más, y volver, y volver. Sabemos lo que es. Sabemos lo que es intentar torcer nuestro corazón, cambiarlo, pero por nosotros, ¿no? Sin esto, sin ir a Jesús en arrepentimiento y fe. Esa esclavitud es frustrante. El apóstol Pablo habló de la frustración de esto cuando él decía, yo me doy cuenta de que en mí mismo, está el querer hacer el bien, pero no lo puedo hacer, decía Pablo. Y lo intento y quiero hacer, y el bien que quiero hacer no lo puedo hacer, y el mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo. El mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y si usted puede sentirse identificado con esas palabras hoy, usted tiene que saber que el único que puede librarle de ese bucle, de ese laberinto, es aquel que tiene poder para cambiar y purificar el corazón, es Jesús. Es Jesús, es el único que lo puede hacer. ¿Sí? Cristianos, aquellos que ya hemos ido a Jesús en arrepentimiento y fe, ¿qué nos enseña este pasaje a nosotros? ¿Qué nos enseña este pasaje? Aquellos que ya el Señor ha purificado nuestros corazones, los ha limpiado. Bueno, hay un misterio en la Escritura, hay un gran misterio. Y el misterio es que cuando Jesús nos salva y quita ese corazón de piedra y pone adentro nuestro un corazón de carne, entre ese momento y el momento en que morimos o el Señor nos busca, sucede algo muy extraño, muy difícil de explicar. Y es que a pesar de que tenemos un nuevo corazón, las influencias de este viejo corazón no se terminaron. No se terminaron. ¿Bien? Es verdad, no somos esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado. Pero este corazón está ahí todavía. Está ahí. Luchamos con el pecado. Luchamos con estas cosas. Y nosotros tenemos que tomar medidas, siendo muy conscientes de que ese es nuestro corazón. Y sería una muy mala aplicación de esta enseñanza de Jesús, decir, bueno, entonces si lo que nos contamina está afuera, no está afuera, está dentro, entonces yo ya no tengo que protegerme del pecado. Sería una muy mala aplicación de esta enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque de lo que Jesús está hablando es de cómo purificar el corazón para que Dios nos acepte. Jesús no está hablando acá de cómo vivir y crecer en nuestra santidad personal. Jesús está hablando acá de otra cosa. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros pensamos en cómo crecer y cómo vivir vidas santas como hijos de Dios, es importante, los cristianos como hijos de Dios, tenemos que reconocer que este traidor miserable del que habla Jesús, versículos 21 y 22, todavía está ahí. Todavía está ahí. Y que a menos que nosotros apaguemos sus influencias, este traidor va a hacer desastres en nuestras vidas. Va a hacer desastres. Por eso, nosotros somos llamados, hermanos, a luchar con toda vehemencia contra nuestro pecado. Y yo quiero resaltar, estoy hablando a los cristianos, a los hijos de Dios. Por eso Jesús, más adelante en el mismo Evangelio de Marcos, va a decirle a sus discípulos que ustedes tienen que estar dispuestos a cortarse las manos y arrancarse los ojos en su batalla contra el pecado. Pero Señor, si el pecado está afuera, está dentro, no está afuera, ¿por qué tengo que hacer eso? Es verdad, está dentro, está dentro. Cortá todo lo que conecta con el pecado que viene de afuera, cortalo porque la influencia de tu corazón todavía sigue siendo poderosa. Todavía tenés un corazón que está expuesto a los malos pensamientos, a las fornicaciones, a los robos, a los homicidios, a los adulterios, etcétera. Todavía tenemos un corazón que está expuesto a eso. Y si nosotros, escuchen esto, no como un acto de legalismo, sino como un acto de fe,
de fe, si nosotros no cortamos con todo lo que nos conecta con esas cosas van a conectar con nuestro corazón y van a terminar haciendo que suceda lo que ninguno de nosotros quiere que suceda, que es que caigamos presa de estos pecados, porque los creyentes todavía luchamos contra el pecado. Hay una categoría en la palabra de Dios para la gente que piensa que el pecado no le va a afectar, que simplemente va por la vida diciendo, pero no, las cosas no tienen nada de malo, pero no va a pasar nada, pero no esto, aquello. Hay una categoría, hay una palabrita que utiliza el libro de Proverbios para referirse a esa gente, los simples. El simple es la persona que va por la vida pensando que no pasa nada, no pasa nada. Somos cristianos, ¿cómo vamos a caer en esto? Los cristianos no hacen esto, los cristianos no hacen aquello, no pasa nada. Y es verdad, a veces al simple no le pasa nada. Pero un día al simple lo atrapan. ¿Por qué? ¿Porque estaba buscando el pecado? ¿Porque estaba queriendo caer en el pecado? No. El simple cae por simple. Porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y la tentación pasó y conectó con lo que había en su corazón. Tengámosle miedo a nuestro propio corazón, hermanos. Tengámosle miedo. Nuestro corazón sigue siendo un corazón engañoso más que todas las cosas y malvado. Dice el profeta Jeremías, ¿quién puede conocer lo engañoso que es el corazón? Sigue siendo engañoso y malvado. Tengámosle miedo. Ahoguemos toda influencia pecaminosa para que no tenga recursos, para que se muera de inanición, para que se muera de hambre. Ahoguémoslo. Estemos dispuestos, como nos enseñó Jesús, a ir hasta las últimas consecuencias, a arrancar nuestros ojos y cortar los brazos, dice Jesús. O sea, vayan a fondo, ¿no? Contra el pecado no hay nada, no hay ninguna medida que nosotros podamos tomar que esté de más. Bien. ¿Vamos a ser más aceptados por Dios por eso? No estamos hablando de que Dios nos acepte porque luchamos contra el pecado. Dios nos acepta solamente porque Cristo nos purifica. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de cómo los creyentes que ya han sido aceptados por Dios crecen en su vida de obediencia y santidad. Hermanos, ¿de dónde viene entonces la impureza que nos deja fuera de la presencia de Dios? Viene de nosotros. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el remedio? La muerte de Jesús. La muerte de Jesús. ¿Oramos? Señor, que tu iglesia pueda ser convencida, Señor, de los peligros que hay en esta temporada en donde estamos caminando, Señor, hacia tu reino, de los peligros que hay adentro nuestro, de cómo el mundo y Satanás saben lo que hay adentro nuestro, Señor, e intentan conectar con esas cosas. Que tu pueblo, Señor, pueda vivir con sabiduría, con temor tuyo, Señor, conscientes, muy conscientes de quiénes somos, de la debilidad de nuestro propio corazón. Señor, que aquellos que no te conocen también ahora puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe, Señor. Que puedan frustrarse definitivamente de ellos mismos. Que puedan verse en el espejo de tu palabra, darse cuenta de lo que realmente son, Señor. Pero en lugar de huir de tu presencia, que vayan a Cristo en salvación, buscando perdón, arrepentiéndose de sus pecados y confiando en lo que Él hizo por ellos, Señor. Señor, que tu salvación obre con poder hoy en medio nuestro y que tu pueblo también sea santificado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.